es la entrada de Jesús en Jerusalén. Y según el evangelista Mateo, en el capítulo 21, leo los versículos 4 y 5, donde nos dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Pues era la semana de la crucifixión de Jesús y aquel domingo Jesús entraba sobre aquel pollino. Seguro fue el desfile planeado con mayor antelación de cuantos jamás se hayan ideado. Más de 500 años antes, el profeta Zacarías hablaba precisamente de que Dios tenía ya diseñado esta entrada de Jesús en Jerusalén. Y una más de tantísimas profecías que se fueron cumpliendo, se han ido cumpliendo acerca de la persona de Jesucristo. Leyendo este texto, el texto de esta mañana, me llamó la atención una frase que dice: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, tu rey viene a ti. Y me gustaría que viéramos en esa historia un aspecto que es la visita personal de Dios en la persona de su Hijo Jesús. Y me llama la atención cómo Dios se dirige a la ciudad de Jerusalén y le llama la hija de Sión. Está personificando a la ciudad, está enfocándose en las personas de aquella ciudad como una hija. Es como el rey que viene a conquistar a la joven, a la hija, a los habitantes de la ciudad. Y qué interesante ver la llegada de Jesús como este rey que viene a conquistar a los habitantes de aquella ciudad. Y el mensajero, el profeta, pues está reclamando esa atención de la hija y le dice: mira que tu rey viene a ti, mira que tu rey viene a ti. Qué visita tan extraordinaria, que Jesús, el rey de reyes, viene a visitarte, viene a visitar a esta ciudad. El rey, lógicamente, que viene a visitar a su amada, aquella ciudad amada, pues espera también encontrar o recibir en aquellos habitantes que cuando él llegara le mirasen con expectación, su mirada dirigida a él, puesta en él, en Jesús, todas sus esperanzas, la esperanza de una nueva vida con el rey que viene a visitarles. Y fijaos cómo el relato bíblico pone este énfasis en esta relación personal. Dice: tu rey viene a ti, tu rey viene a ti. Es una relación muy personal la de Jesús con aquellas personas que quería tener. Igual que en la antigüedad, pues los novios solían salir a buscar a la novia, a la amada, a la casa de sus padres para luego traerla y vivir juntos. Y así Jesús, el rey, viene a buscar a aquel pueblo amado para tener esta relación personal con ellos. El rey Jesús entraba en Jerusalén no buscando un palacio, no buscaba el templo, venía a buscar a ti, venía a buscar a las personas. Y así es que a lo largo de la historia, desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, Dios siempre es el que viene a ti. Dios viene a ti, Dios viene a mí. Y tristemente la historia de aquella entrada triunfal que nos cuenta Mateo, que recordamos en este día, pues también se ha repetido siempre a lo largo de la historia. Dios viene a ti, Dios viene a mí. Sin embargo, sabemos que muchos salieron a recibir a Jesús, pero pronto le dieron la espalda. Cuando vieron que Jesús no cumplía con sus expectativas, ya no les interesó Jesús. Otros incluso fueron ya indiferentes desde el principio. No les importaba que Jesús, el Rey, venía a visitarles. Sin embargo, unos pocos sí, unos pocos le recibieron y le siguieron a este Rey. Pero hay un segundo aspecto también en esta visita de Jesús a Jerusalén, a la hija de Sión. Y es una visita también para mí sorprendente si vemos cómo nos cuenta cómo se presentó aquel rey. Decía el mensajero que anunciaba la visita de Jesús a la ciudad, decía: mira, tu rey
viene a ti humilde. Tu rey viene a ti humilde. Normalmente los reyes, cuando van a hacer una visita, se presentan con su ropa de gala, con sus distintivos de autoridad, acompañados de su séquito, de su guardia para protegerle. Y sin embargo, este rey, Jesús, viene a ti en humildad, se acerca en humildad, porque Jesús, Dios, siempre quiere acercarse a la persona más humilde. Quiere ser un Dios cercano. Ya en el nacimiento del rey, aquel que los magos decían, venimos a ver al rey de los judíos, pues ya su nacimiento fue tremendamente humilde, en una aldea, en un lugar desconocido casi, puesto en un pesebre, el Dios de la humildad. Es el Dios cercano, es el Dios que viene a ti, es el Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y sin embargo es rey. Dios es rey, pero hace todo para que tú y yo, cualquier persona, podamos estar cerca de Él. Lo hace en humildad, para que todo el que quiera puede acercarse ni más ni menos que al trono de este rey, aquel que lo gobierna todo, que gobierna el mundo, el universo, nuestras vidas, tu vida y mi vida, se acerca en humildad para que podamos sentirnos cerca de Él, para que ninguno de nosotros tengamos temor de acercarnos a Dios. Aún no importa los fallos que haya habido en nuestra vida, las veces que quizá hayamos ofendido a Dios, Dios se acerca en humildad en Jesús porque quiere que nosotros también nos acerquemos a Él. Y en esta entrada de Jesús también nos sorprende el vehículo que utilizó Jesús para entrar a la ciudad. Dice que iba montado en un pollino. Por eso, claro, las autoridades romanas que controlaban la ciudad y la nación no vieron en Jesús ninguna amenaza, ningún peligro. Un hombre que entra supuestamente rey, pero sobre un pollino, no se lo tomaron en serio. Si se lo hubieran tomado en serio, claro, los romanos enseguida lo hubieran detenido. ¿Por qué Jesús entraría sobre un pollino? Bueno, era una lección gráfica, algo muy frecuente entre los profetas y Jesús mismo, que siempre usó herramientas gráficas para ilustrar sus mensajes. Algo quería decir Jesús entrando en Jerusalén, viniendo a ti, a Jerusalén, viniendo a ti, a mí también, en esta figura de sentado en un pollino. Y es que los reyes de Oriente, de la antigüedad, pues parece ser que solían usar un asno para entrar en una ciudad en son de paz. Si fuera en son de guerra, entrarían sobre un caballo, pero la llegada, la entrada sobre un pollino era en son de paz. Y es que Jesús entraba en Jerusalén en son de paz. Viene a ti en son de paz. El evangelista Lucas, cuando nos cuenta esta historia, precisamente dice que Jesús, mientras entraba, veía la ciudad y como era Dios y podía ver todo lo que la gente estaba pensando y lo que la gente iba a hacer, él ya lo sabía. Dice que al ver la ciudad lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Jesús venía en son de paz. Y claro, los judíos enseguida le dieron la espalda porque ellos querían un rey luchador, un rey que luchase por ellos, que los librase del yugo romano del que estaban hartos. Y cuando vieron que Jesús venía en son de paz, no eran sus expectativas. Sin embargo, como nos dice el evangelista Lucas, aquella población no entendía que la verdadera paz y la verdadera libertad se encuentra primero, se ha de buscar primero en el corazón de las personas. Y eso solo se lograría por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús que iba a ocurrir en aquellos días en Jerusalén. Y por medio de su muerte y de su resurrección, el hombre puede reconciliarse con Dios y puede encontrar una paz interior, puede encontrar la verdadera libertad y puede encontrar una nueva vida. Y aquel que entraba en humildad, precisamente con su muerte y con su resurrección, está tomando el reino, porque está venciendo lo invencible.
Jesús, con su muerte y su resurrección, vence el pecado y vence la muerte, los dos enemigos que la humanidad no ha logrado nunca vencer, enemigos peores que el coronavirus, porque nadie ha logrado vencer el pecado en su vida, nadie ha logrado vencer la muerte, excepto Jesucristo. Y por eso en su muerte precisamente y resurrección, Jesús demuestra que Él es el Rey, que Él es la autoridad suprema, el poder supremo. Y Jesús, como Rey, ha comenzado a reinar en el corazón de todos aquellos que le hemos abierto nuestro corazón, nuestra vida, que le hemos recibido. Y cuando Él reina en nuestra vida, en nuestro corazón, experimentamos libertad, experimentamos también paz, aún en medio de las tormentas de la vida. Y esto solo es el principio, porque el Jesús Rey, que vino en humildad, vendrá también un día para establecer esa paz, no solamente en el corazón de las personas, sino también en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro mundo. La Biblia nos anuncia esto, que Él volverá a nosotros, Jesús volverá a nosotros para establecer ese reino llamado el milenio en la Biblia. Sí, la primera venida de Jesús fue en son de paz. Lo dijeron los ángeles cuando Jesús nació a los pastores, que había nacido alguien que venía a traer la paz. Pero tristemente el mundo en su día y aún hoy, nos dice el evangelista Juan en su capítulo 1, le dio la espalda a Jesús. Y por eso Jesús aplazó la paz en el mundo para una segunda venida. Y por eso desde entonces Jesús enseñaba que la oración de la Iglesia debe ser: Señor, venga a tu reino, como nos enseña ese famoso Padre Nuestro. La oración: Señor, queremos que venga a tu reino, que Jesús sea el Rey, no solamente de nuestras vidas, sino también de nuestra tierra, de nuestro mundo. Y hoy que vamos a celebrar lo que llamamos la mesa del Señor, la comunión, el partimiento del pan, pues también Jesús enseñaba con aquello, que era algo que apunta hasta que lo tomemos un día en su reino, hasta que Él venga. Y para concluir, me gustaría señalar un detalle más en el cuadro de esta mañana, cuando vemos a Jesús entrando, que viene a ti sobre el pollino. Me gustaría también notar algo intencional en el hecho de que Jesús vino montado sobre un pollino. El pollino es un asno joven que todavía no es adulto como para montarlo y por lo tanto por eso fue traído. Cuando Jesús mandó traerlo, fue traído con su madre para que el pollino no tuviera temor, venía acompañado del asna de su madre. Sin embargo, Jesús en ese momento, ya como viendo el pollino adulto, se sienta sobre el pollino y sin haberlo amansado ante la presencia del Creador, el pollino de repente se comporta como un adulto domado, lo convierte en adulto domado. Y qué cuadro tan gráfico, ¿verdad? De lo que ocurre cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando ponemos a Cristo en nuestra vida. Y así, cada uno de nosotros que hemos recibido un día a Cristo, como ese pollino lo recibió sobre él, nuestra tarea, igual que el pollino, es poner a Cristo en alto. Ya no para entrar en Jerusalén, la capital donde tendría que morir, sino para encaminarnos con Él a su reino eterno. Esta mañana, Cristo sigue viniendo a nosotros. Mira, tu Rey viene a ti. Cuando nos reunimos, aunque sea de esta manera, estamos reunidos. El Señor está presente en medio de nosotros. Y el Señor sigue viniendo en son de paz. Y el Señor nos llama, nos está invitando en esta hora a la contemplación. Mira, tu Rey viene a ti. Y es Él el que viene a nosotros. Porque yo no podría ir a Él si antes Él no viniera a mí. Y porque Él se acercó a nosotros, es que ahora nosotros somos invitados a acercarnos a Él. Así que alegrémonos en esta mañana por esta visita tan importante que viene a nosotros. Le podemos dar gracias por esa primera venida para venir como Rey
que venció lo invencible, la muerte, y la expectativa que tenemos todavía de su segunda venida. Antes de que tengamos el tiempo libre para las participaciones, para expresarle cada uno a Dios pues nuestra gratitud y nuestra adoración como merece, vamos a escuchar una canción de la que os quiero contar de dónde vino esa canción, porque tiene que ver con esta frase de que el Señor viene a ti. Y el Señor viene a ti en esta mañana, el Señor viene a ti donde quiera que estés escuchándonos y especialmente viene a nosotros cuando más lo necesitamos. Esta canción fue escrita en 1974, el autor se llama Kirk Allen. En 1966 era un joven pendenciero. En el 67 tuvo su primer coche, el famoso Ford Mustang, y aprendió a tocar la guitarra y formó una banda de música. En su vida, su novia se quedó embarazada con 16 años. Se querían casar, pero fue enviada a un centro para dar a luz y dejar el niño en adopción. Eso le llevó a él a la depresión, a consumir drogas, se convirtió en un hippie y parece que en aquel tiempo incluso hasta Billy Graham pensaba que los hippies nunca se salvarían. Estoy seguro que después cambió de opinión, pero en los primeros años que había todo este movimiento. En ese tiempo, a unos 7.500 kilómetros de distancia, en Venezuela, un hombre estaba orando precisamente por los hippies de América. Y este hombre, que no hablaba inglés, un día tomó un avión y se fue hasta Dallas para hablarles de Jesús, ni más ni menos que a los hippies. Y una noche, paseando por Dallas, llegó a un parque donde allí estaban los hippies y este hombre Kirk, que estaba allí sentado en la escalinata de la entrada de un edificio en el parque, y nos dice que se acercó este hombre de Venezuela y empezó a hablar con ellos por medio de un traductor, y dice que lloraba y les decía si querían recibir a Jesús en sus corazones. Y Kirk nos dice: todos mis amigos se marcharon, pero yo me quedé y pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Cuando mi novia cumplió los 18 años nos casamos. Estábamos muy enamorados. Volvió a quedar embarazada y nos establecimos en una pequeña casa y preparamos todo para la llegada del bebé. Una noche, su mujer, Debbie, ya de 9 meses, dice, me miró y de repente se le entornaron los ojos. Llamé a emergencias y vino la ambulancia. Y bueno, nos cuenta que llegaron al hospital y el bebé ya se había muerto. El hombre se fue a la capilla del hospital para orar y dice, abrí mi Biblia y encontró este texto: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te diré. Y realmente se preguntaba, no sé qué querrá decir esta palabra para mí en esta hora. No tenía ni idea. En ese momento se le acercó a alguien y le dijo, hijo, tu esposa acaba de fallecer. El hombre estaba devastado y realmente no lo podía creer. ¿Cómo es posible que en tan pocos minutos todo cambiase? ¿Cómo era posible? La vida era tan hermosa con su mujer, con Debbie. Dice que se desmayó y le pusieron en una cama. Pasaron aquellos días y dice, el día que enterramos a mi mujer, cogí la mochila y me eché a andar. Había perdido todo lo que más amaba, no quería seguir viviendo. Dormí en parques, debajo de los puentes. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Pero un día escuché música en el parque. Era música alegre y me acerqué. Era del movimiento llamado Movimiento Jesús. Hicieron un círculo a mi alrededor y poniendo las manos sobre mí, oraron por mí. Yo lloré con mucha fuerza. Solo había una persona que podía sanar mi alma. Ese día encontré paz en la tormenta y a partir de ahí quise tocar música para Jesús, llegando a tocar a grandes multitudes. Pues os invito a que escuchemos esa canción precisamente
y creo que cobra un valor especial conociendo la historia que hay detrás, por qué fue escrita, cómo este hombre puede decir, el Señor viene a ti y puedes encontrar paz en la tormenta.